quedamos con el axioma de continuidad, que lo que me termina de este axioma de continuidad termina de completar lo que la idea que todos tenemos acerca de una recta, que el otro día les contaba que hay varios axiomas que perfilan la recta. Y por ejemplo, del axioma 6 estaba mirando de nuevo el video que decía que, que nos servía para definir semiplanos y esas cosas, pero el axioma 6 también sirve para enderezar la recta. O sea, porque si se fijan bien, o sea, hay varias aplicaciones y cosas, digamos, que en las cuales una recta alcanza con que sea una cosa lineal, en el sentido de que algo siga a algo, y se podría definir eh, una recta con una forma así, que fuera la única que pasa por dos puntos dados o algo por el estilo, pero después de que uno puso el axioma 6, no hay forma de que dos de estas cosas, o sea, fíjense que ahí ya se cortan en más de un lugar y cosas por el estilo, y eso hace que la idea de recta que uno tenga es la que uno quiere, que es una cosa derecha. Eh, Creo que Euclides de alguna manera quiso mostrar que era una recta, porque la trató de definir, dijo que era una longitud sin anchura, pero de alguna manera lo que nos sugiere la idea de línea recta es la de línea de visión. O sea, uno sabe que dos cosas están alineadas cuando parándose delante de uno la otra está tapada, ¿sí? Y, pero de todas maneras la idea que tenían los griegos de una recta no era una totalidad, sino más bien eran segmentos que se podían alargar tanto como uno quisiera, con todo el manejo del infinito que se logró sobre todo a partir del siglo XIX y después de Cantor y después de... nadie tiene mucho más problema en pensar una infinitud en acto, o sea, tener todos los infinitos elementos de algo al mismo tiempo. Entonces la recta ya no es un segmento que se pueda extender tanto como se quiera, aunque en el dibujo no queda otra que hacerlo así, eh, sino que viene dada por todos los puntos al mismo tiempo. Pero así todo no alcanza con estos axiomas que eran el 2, el 3, el 4 y el 5, que son los de orden, y el 6, eh, no alcanzan esos para, por ejemplo, si tenemos una circunferencia y una recta, asegurar que si hay un punto interior a la circunferencia que pertenece a la recta, entonces la recta corta a la circunferencia en dos puntos. Este teorema no se puede demostrar con ninguno de los axiomas que hemos puesto hasta ahora, y ese es uno de los axiomas, de los teoremas clave que mostraron que estaba haciendo falta un axioma más, que es el que vamos a discutir en esta unidad, y que es el que nos permite medir y el que nos permite también traer todos los elementos del cálculo a la geometría, ¿sí? Históricamente la geometría estuvo primero que el cálculo, pero una vez que Descartes puso las coordenadas cartesianas y empezaron a describirse todo con ecuaciones y mediante y aparecieron un montón de cuestiones que tenían que ver con geometría, que se podían resolver muchísimo más fácil de usando los elementos de cálculos, derivadas e integrales, que mediante los métodos de la geometría euclidiana. Entonces la geometría euclidiana pasó a quedar un poco relegada, pero lo bueno es que es la geometría más simple de describir, y también está bueno en la formación nuestra como profesores
que esté esta materia porque justamente es como una parte de la matemática completita con moño, ¿no? Que uno puede estudiar enterita. Entonces, no es que las cuestiones nuevas de la geometría euclidiana a nivel teórico parecería como que está más o menos todo definido lo que se puede hacer con la geometría euclidiana, pero a nivel personal siempre hay cuestiones nuevas que uno puede aprender pero no hace falta poner más axiomas ni más cosas porque de alguna manera ya está la geometría euclidiana del plano con estos axiomas que venimos determinando eh, está completa, digamos, ¿no? Entonces, vamos a cerrar este y abrir este. No puedo tener. A ver, este tiene que estar abierto y lo puedo. Ahí está. Vamos a. No. Tengo que terminar de aprender cómo se usa esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice el axioma de continuidad? Lo que nos relaciona el axioma de continuidad es la recta con los números reales que por ahora están en un diagrama de Venn y no sobre la recta, que es lo que solemos hacer cuando hacemos la representación geométrica de los números reales. Los acomodamos en la recta y llamamos a la recta recta numérica, ¿no? Lo que hace el axioma de continuidad es conectar estas dos estructuras, la geométrica y la aritmética. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que dice el axioma de continuidad es que si tengo una recta A orientada, un segmento U que lo voy a usar como unidad y un origen, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurrió ponerlo acá en U sub 0 y acá voy a poner una copia de U para acomodar en el extremo final a U sub 1. Y si pongo una copia de U para este lado, acá voy a tener a U sub menos 1. Y entonces de esa manera hago, le pongo a todos los números enteros a partir de U sub 0. Puntos que están equidistantes uno del otro, o sea, U sub I más 1 es un segmento congruente con U y la recta está orientada. En general se utiliza la convención de poner los positivos hacia la derecha, pero hay casos en los que se hace de otra manera. Lo que dice el axioma de continuidad es que, dadas estas tres condiciones, existe y es única una F, ¿sí? O una nu que aparece ahí, que yo nunca sé si se llama eta, nu o no sé qué, así que creo que el video le puse eta, pero no sé si es la letra griega correcta con ese nombre, la que está dibujada ahí. Entonces tenemos esta F que existe y es única y entonces ¿qué es lo que pasa con esta F? F entonces es una función que va de A en R, que le pasan también tres cosas, o sea, acuérdense que teníamos tres condiciones y aparece la F. Y la F determina que pasan tres cosas en esta correspondencia. Preserva los órdenes. O sea que si el punto A precede al punto B, f de A como número es menor que f de B. Cada U sub I tiene como imagen el punto I que le corresponde, o sea, el subíndice pasa a ser la imagen del punto. Esto para todos los números estos vienen a ser puntos bien especiales porque son los puntos que tienen coordenadas enteras,
¿sí? La palabra coordenadas todavía no la dijimos, pero corresponde decir que la abscisa del punto U sub i es el punto I. Como estamos parametrizando la recta, tenemos una sola coordenada, porque si está dada esta f y yo digo 7, ya sé que el punto que le corresponde a ese número 7 es el U sub 7. Voy a ir a buscar el U sub 7. Y la tercera condición es que si tengo dos puntos de la recta A, estos dos puntos van a tener un punto M, que es el punto medio del segmento AB, y tanto A, B y M van a tener imágenes por F. Pero estas imágenes están relacionadas. F de M va a ser la semisuma de F de A y F de B. Y esto es axioma. O sea, si a mí me dan la recta, el segmento y el origen, F aparece y hace todo esto. Preserva órdenes, manda cada U sub i a cada i, y el punto medio de dos puntos dados tiene por abscisa la semisuma de los puntos, de los extremos del segmento. ¿Podría explicar otra vez ese lenguaje porque no quedó muy claro? Sí, no sé si lo voy a explicar si lo vuelvo a decir ahora, sino que vamos a ver qué pasa, digamos. O sea, tenemos la recta A, teníamos un segmento U, ¿sí? Y elijo un origen. ¿Qué es lo que hago sobre A? Usando copias del segmento U, voy acomodando y creando la regla sobre A. Acá va a estar el U sub 1, acá va a estar el U sub 2, para el otro lado va a estar el U sub menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me dice el axioma de continuidad es que tengo estas tres cosas, A, U y U sub 0. Entonces, existe y es única la F que hace estas tres cosas. F preserva órdenes. O sea que, por ejemplo, si este es el punto A y este es el punto B, A precede a B en el orden que le habíamos dado a A, ¿sí? Pero la coordenada que le va a corresponder a A como número es menor que la coordenada que le va a corresponder a B como número. O sea que si A está antes que B en la recta, F de A es un número más chico que F de B en R. ¿Se entiende? O sea, estoy comparando A y B con números que le asigno F de A, F de B. Estos son números, ¿sí? Lo que está pasando con este axioma es que uno está tan acostumbrado a, en vez de escribir U sub 0, escribir 0, en vez de escribir U sub 1, escribir 1, en vez de escribir U sub 2, escribir 2, que uno identifica los puntos de la recta con los números reales y ya parecería que todo fuera lo mismo. ¿De acuerdo? Pero es todo lo mismo mediante este axioma de continuidad, no es por este axioma con el cual estamos trabajando ahora, que podemos identificar a los números reales con los puntos de la recta. Una cuestión importante de por qué esto es axioma y no otra cosa es justamente porque si pusiéramos un axioma un poquito diferente, se pueden hacer otras geometrías que no son exactamente la geometría euclidiana, ¿sí? O sea, si uno varía este axioma, obtiene otras geometrías posibles. Nosotros queremos la geometría en la que todo funciona como Euclides quería,
Entonces, de alguna manera, los axiomas y las cosas que se fueron poniendo, por más que estén puestas en una formulación más moderna, la idea es respetar lo que Euclides quiso hacer, y un triángulo para Euclides va a tener lados rectos, eh, y, y cuando le queramos trazar una semirrecta que une un punto interior con uno exterior, sí o sí tenemos que cortar la frontera. Eso ya lo habíamos demostrado, que es parte del teorema de Jordan. Lo habíamos demostrado usando el axioma 6, ¿sí? Pero no podemos decir lo mismo con una circunferencia y una semirrecta. O sea, no podemos, sin tener esto con el axioma 6, y porque el lado del triángulo es derechito, ya lo podíamos asegurar. Pero la circunferencia no tiene ningún lado derechito. Entonces, para poder distinguir una dentro de una afuera, necesitamos de este axioma de continuidad, que viene a ser el 11, ¿no? Porque el 10 era el de paralelismo. Así que podíamos resolver cosas así, pero no podemos resolver cosas con la circunferencia. O sea, el teorema de Jordan que nosotros demostramos era una versión muy acotada y resumida a polígonos. El teorema de Jordan es mucho más amplio y no solamente se refiere a la circunferencia, sino, qué sé yo, a cualquier curva cerrada simple, que lo que dice el teorema de Jordan es que hay un conjunto de puntos interiores y un conjunto de puntos exteriores. Eso se puede demostrar utilizando herramientas de topología, del análisis y de esas cosas. Tratar de hacerlo desde la geometría euclidiana es como que no nos interesa, no es parte de lo que vamos a estudiar en la geometría euclidiana. Lo más grosso que llegamos es a mostrar que si una semirrecta nace en un punto interior o una circunferencia, corta a la circunferencia. Pero ese punto va a estar asegurado recién porque tenemos el axioma de continuidad, y no lo podíamos asegurar teniendo sin este axioma, digamos. O sea, con los axiomas anteriores, y mucho menos todavía cosas más raras como esta. El tema con cosas raras como esta es que ya escapa al ámbito de la geometría euclidiana. Lo más raro que le gusta a la geometría euclidiana es una circunferencia o alguna figura que esté hecha con arcos de circunferencia. Las lúnulas, por ejemplo, o cosas por el estilo que después vamos a seguir estudiando. Entonces, ¿qué nos permite el axioma 6? Por empezar, medir. O sea, si ya tenemos la recta A provista de un sistema de abscisas, porque acá no lo dije, pero teníamos una U, el segmento U, que era este, ¿sí? Entonces, si queremos medir un segmento PQ, lo que tenemos que hacer es, con una transformación rígida, traerme una copia del segmento PQ a la recta donde mido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? P lo voy a mandar por T a U sub 0. O sea que acá va a estar T de P. Y esta semirrecta, como estoy midiendo, me interesa ir hacia la zona de los números positivos, porque la medida de las cosas son positivas. Entonces, esta semirrecta se transforma en esta semirrecta. No importa mucho si T preserva orientación o no, porque no me afecta a si viene para este lado o si viene para este lado la imagen del semiplano. Pero para fijar las cosas, si quieren, podemos hacer que preserve orientación siempre que se nos ocurra. La idea es entonces que, dada la T que viene definida porque la semirrecta PQ se transforma en la U0, U1, ¿sí? Y preserva orientación,
Q tiene una única imagen que va a estar, por ejemplo, más o menos, por lo que yo dibujé ahí, acá. Acá va a estar uy, T de Q. Ahí está. ¿Sí? Entonces, acá tenemos T de P y acá tenemos T de Q. T de P coincide con U sub 0. Entonces, cuando le aplico F a U sub 0, esto me da 0. Pero cuando le aplico F a T de Q, eso va a ser un número que en el dibujito que yo hice va a ser mayor que 2 y menor que 3. ¿Sí? 2, algo. ¿De acuerdo? Pero ese 2, algo justamente es la medida del segmento PQ utilizando U como unidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la unidad U entra 2 veces en PQ y sobra un pedacito. Pero la manera que nos permite trabajar el axioma de continuidad es llevando el segmento a la recta y no al revés como estamos acostumbrados de llevar la recta al segmento. ¿Sí? Entonces, definimos que la medida de PQ medida en U es F de Q', siendo Q' T de Q. Pasamos entonces a mirar qué pasa con la medida de PQ si tenemos dos rectas A y B. Tenemos el mismo segmento PQ, pero queremos medirlo ahora con un sistema de abscisas provisto en A y otro sistema de abscisas provisto en B. ¿Cuál es la condición para que dé lo mismo medir con el sistema de abscisas en A o con el sistema de abscisas en B? Lo que importa para medir a PQ es cuál es la unidad que estamos usando, ¿sí? Entonces el teorema que vamos a demostrar lo que muestra es que, fíjense que lo que voy a hacer para dar una característica que no joroba mucho a la aplicación es darle sentido A para este lado y sentido a B para este lado, ¿sí? Entonces, cuando me traigo una copia de PQ acá, Q' me queda por acá, y cuando me traigo una copia de PQ a B, Q segunda me queda por acá. O sea que con una T1 me vengo a Q', y con una T2 me vengo a Q2. La pregunta es, tengo A, U0, U, F, y tengo B, B0, U, G, ¿no? Porque la aplicación que me sale en este segundo axioma, por la aplicación de la segunda vez del axioma, es una función distinta que la f, porque la f tiene dominio en A y termina en R, G tiene dominio en B y termina en R, ¿sí? O sea, esta G es la que me provee el axioma de continuidad como sistema de abscisas aplicado a B. Y F es la función que me provee el axioma de continuidad aplicado a la recta A. Lo que vamos a mostrar en el teorema es que F de Q' y G de Q segunda son iguales. O sea que si estoy tomando la misma unidad sobre dos rectas diferentes, igual el número que me va a salir como medida de PQ es el mismo, ¿sí? O sea que esto me va a dar la independencia que quiero de la regla con la cual estoy usando, y también me dice que si yo tengo dos reglas distintas pero graduadas con la misma unidad, entonces la medida con la cual uno está trabajando funciona bien. Fíjense cuántos mensajes uno tiene que mandar
de, qué sé yo, si uno quiere comprar un mantel, una cortina, un pedazo de alambre o un cable o algo por el estilo, eh, uno va, por ejemplo, que si fuera un cable, uno va a la ferretería y dice, deme 3 metros de cable porque yo me di que lo que necesito son 3 metros. Entonces, el tener una misma unidad compartida permite la comunicación de lo que estamos necesitando, y lo bueno es que, no sé por qué se puso negro ahí, a mí no se me puso negro. Eh, lo bueno es entonces que una regla que yo tenga en mi cartuchera va a medir lo mismo, porque está graduada en centímetros, que la regla que tengan ustedes en las cartucheras, porque están todas graduadas en centímetros. Ahora sí, que traigo una regla marcada en pulgadas y eso ya no me da lo mismo. Entonces, este teorema es muy importante a nivel teórico, porque a nivel práctico ya lo veníamos usando de antes. Lo que dice entonces este teorema es que la medida de un segmento PQ depende de la unidad con la cual estemos trabajando y no de la recta con la cual estamos midiendo, ¿sí? Pero esto es un teorema que lo tenemos que demostrar. O sea, ¿qué es lo que tenemos en este teorema? Tenemos un segmento PQ, una unidad U, que va a ser un segmento dado. Me salió un poco largo para las aplicaciones de lo que quiero hacer. Vamos a hacerlo más cortito. Y tengo dos rectas, una recta A y una recta B, que les voy a poner, las voy a convertir en reglas a partir de hacer copias del segmento U. Pongo acá entonces U sub 0, no pongo la parte negativa porque quiero medir, entonces solamente necesito la positiva. Acá va a estar U sub 1, acá va a estar U sub 2, y así siguiendo. Si en B empiezo en B sub 0, por acá va a estar B sub 1, por acá está B sub 2, por acá va a estar B sub 3. Entonces lo que tengo es una A que tiene como origen U sub 0 y como unidad U. Entonces me aparece una función f, que es la que me provee el axioma de continuidad. Y también tengo una recta B con un origen, la misma U, y me aparece una función g que va de B en R, que es la que me provee el axioma de continuidad, pero con la recta B, ¿sí? F y G, entonces, son funciones distintas porque tienen dominios distintos. El dominio de F es A, el dominio de G es B, pero lo que dice el teorema es que la medida de PQ tomando las cosas sobre la recta A, y la medida de PQ haciendo todo lo que hay que hacer para medir la longitud, pero usando la G que corresponde a la recta B, lo que dice el teorema es que gracias a que estamos usando la misma U, estas dos cosas son iguales. ¿Sí? Bueno, parece muy trivial lo que hay que hacer, pero hay que usar el axioma para poder hacerlo. Yo voy a deshacer, así no borro todo, que me queda el dibujito. Ahí está. Entonces, lo que tengo acá, borro la palabra teorema, acá tengo para borrar, pero lo que me quedó acá en la pizarra entonces es las condiciones iniciales de las hipótesis, ¿sí? Borré la tesis, que vendría a ser que
f de q' es igual a g de q segunda, ¿sí? Como números. Y vamos entonces a trabajar con eso, pero tengo que achicar la letra, por eso acá teníamos A, U0, U y me salía F. Y tengo B, B0, U y me salía G. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es construirme una función H que termina en R seguro, pero déjenme pensar si tengo que salir de A. Salir de A. Pero lo que voy a hacer ahora, tengo esta H que sale de A en R, pero cómo está definida. Hice la flechita al revés. Así. Uy. Eso encima era para mi hijo, no para mí. Después les voy a contar. Bueno, entonces tengo esta H que sale de A y termina en R, pero que no es la F. ¿Cómo la voy a hacer? Primero aplico T, que me va a llevar de A a B, ¿sí? Y después mido con B, que lo hago con G. O sea que H la voy a escribir como una composición de funciones que es, a ver, si no hago lío, teníamos una T1 que me permitía llevar PQ a la recta A, haciendo que P fuera a parar a U sub 0 y que Q fuera a parar a donde se necesitaba, ¿no? También tenemos una T2 que me hacía llevar el PQ de manera que P fuera a parar a B0 y que Q segunda anduviera por ahí, ¿de acuerdo? Ahora, en vez de venir con esta acá y medir con G, lo que hago es, vengo con esta acá, después la traigo para acá y recién mido con G. ¿Se entiende? Entonces, miremos lo que está pasando. Esta H era T seguida de G, ¿sí? Y sale de A y termina en R. Entonces, ¿qué tengo que comprobar de esta H? Si compruebo que H verifica 1, 2 y 3 de A en R, entonces el axioma me aseguraba que había una única función que hacía eso, que iba de A en R y cumplía con 1 y 2 y 3. Entonces ya esa era la que había definido como F. O sea, F era la función que me proveía el axioma de continuidad que me permitía medir en A. Ahora me mandé una H que también sale de A y termina en R, y que si yo verifico que hace 1, 2 y 3 de lo que hacía antes, no le queda otra que ser la misma que ya tenía, que era F. Esa es la demostración de este teorema. Vamos a trabajar con H, por ejemplo. Para el punto 1, tenemos que mirar que H preserva órdenes. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con las dos componentes de H? T es transformación rígida, así que preserva órdenes. Y G es la que provee el axioma de continuidad para B, que por axioma preserva órdenes. Entonces estamos componiendo dos funciones que ambas preservan órdenes. El resultado va entonces a preservar órdenes. O sea que esto lo tenemos asegurado. Voy a achicar un poco. O sea, esto lo tenemos asegurado porque las dos componentes de
la función h, que son t y g, ambas preservan orden, entonces la composición va a preservar órdenes. Ahora miremos el punto 2. ¿Qué le hace h a los u sub i? A ver, sí. Ahora paso a escribir h por su definición, ¿sí? Entonces esto es g de t de u sub i, ¿de acuerdo? Pero como t es transformación rígida y u sub 0 va a parar a b sub 0, u sub 1 va a parar a u sub 1 y u sub i va a parar a cada i para todos los i, ¿sí? Hay que hacerlo por inducción en realidad esto, ¿sí? La t, no la dije bien antes, cómo definir la t, pero la idea es que la semirrecta u0, u sub 1 se transforma en la semirrecta b0, b sub 1 y preserva orientación si quieren, para hacer menos lío. Entonces, lo que va a estar pasando que la imagen de u sub 0 es b sub 0. La imagen de u sub 1 es congruente con el u sub 0, u sub 1 es congruente con u y b sub 0, b sub 1 es congruente con u. Por transitividad, u0, u1 es congruente con b0, b1. Por lo tanto, si esto es válido para cualquier u sub i, también lo va a ser para u sub i más 1, y entonces h de u sub i es i para todo i de z. O sea que ya h cumple con dos de las cosas que hacía f. Vamos a mirar la tercera. La tercera es que si tengo a y b en a y m es punto medio o punto medio de AB, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a dar h de m? Esto va a ser t compuesta con g de m, ¿sí? Pero la imagen de t por m va a ser m', esto es g de t de m, que es g de m', ¿sí? Pero g de m', ¿cómo lo calculábamos? Como g de a' más g de b' sobre 2. Pero a' es t de a y b' es t de b. Entonces esto es h de a más h de b sobre 2. Así que partí para calcularle la abscisa al punto medio de m con h y llegué a que también es la semisuma de las h correspondientes a y a b. O sea que también se está verificando 3. Luego, h y f se están comportando exactamente iguales en a. Pero el axioma nos dice que hay una única que está haciendo eso. Entonces, h y f son iguales, ¿sí? Y lo que importa acá entonces es... A ver, todavía puedo escribir, sí. Fíjense que la medida de PQ en A era f de Q', ¿no? Pero acabamos de ver que f de Q' y h de Q' son iguales. Falta. F de Q' y h de Q' son iguales, pero h era t seguida de g aplicada a Q'. Esto es g de t de
Q', ¿está bien? Que esto es G de Q segunda, y esto es la medida de PQ en B. Y ahí entonces lo que estamos mostrando es que esto y esto son iguales, que es lo que queríamos demostrar. Es un poco difícil de tragar, ¿eh? Las demostraciones estas, pero son todas muy parecidas y se basan todas en la cuestión esta de tener, de probar que dos funciones sobre la misma recta, con dominio en la misma recta, están haciendo lo mismo que una que la otra. Entonces no queda otra que ser la misma función. ¿Sí? Bueno, esto está en el video. Hoy ya les subí un video de este teorema y, y la idea de hoy sería demostrar un teorema más que tiene que ver con... Bueno, la conclusión de este teorema importante entonces es que no importa con qué regla midamos, sino que lo que importa es con qué unidad estamos midiendo. Si todos tenemos la misma unidad, va a funcionar todo bien. De hecho, una de las trampas más conocidas para vender menos tela es tener un metro patrón alargado, por ejemplo. Eso hace entonces que, sí, como resultado, que te están vendiendo menos tela, ¿no? O sea, si la unidad es mayor, el resultado de lo que te venden es más chico. Así que, a ver si estoy diciendo bien. Bueno, el metro estirado hace que los de las tiendas, por eso en las tiendas muchas veces muestran que la regla con la cual miden la tela está sobre la mesa y está fija, ¿no? Eso es para no... el problema con los metros, para los que hacen costura o que vieron a su mamá hacer costura y esas cosas, el metro que se usa en costuras es ese que se enrolla y que tiene la ventaja de que se puede usar para medir una cintura, un brazo o algo, porque se enrolla, ¿no? Justamente. Pero el problema que tienen esos centímetros que se llaman es cuando se estiran, que ya no funciona bien para medir, y entonces pueden llegar a salir. ¿Les suena la anécdota? Sí, me pasó. Entonces hay que tener mucho cuidado con el problema de ese instrumento. Es que no está bueno para rodear cinturas y cabezas y brazos, pero el problema es que se estira y entonces deja de ser una buena medida. Y una vuelta yo estaba mirando un dibujito animado con uno de mis hijos de George el Curioso, ¿le suena? Sí, a Miguel le gustaba. Era el monito. Una vuelta no lo dejaban entrar al parque de diversiones porque medía la varita. Vieron que en los parques de diversiones, si uno es más petizo que la rayita, no los dejan entrar en ciertos juegos. Y entonces iba con un caramelo y medía que el caramelo le entraba 4 veces. Entonces, y él medía 3 y no, medía 3 y entonces no podía entrar. Y después se va comiendo el caramelo y entonces lo pone en el poste y, y entonces pensaba que medía más, porque el caramelo comido entraba más veces en el poste. Entonces pensaba que ahí podía llegar a entrar el juego del parque de diversiones. Estaba muy divertido. Hay que pensarlo un poquito, pero cuando uno achica la unidad, entra más veces en algo que queda fijo. Entonces hay una relación que es inversamente proporcional entre las unidades y las longitudes que uno obtiene, ¿sí? Ahora, el teorema que vamos a ver tiene que ver
con justamente cambiar de unidades, porque es bien conocido que no todo se mide en centímetros, hay muchas cosas, hay dos sistemas en el mundo vigentes en cuanto a medición de longitudes, que uno es el sistema métrico decimal, que tiene como ventaja eh, que justamente utiliza el sistema de numeración decimal para hacer las conversiones entre una cosa y otra, y eso lo hace muy útil. Y fue toda una cuestión política también el poner como sistema de unidades el metro, a partir de la Revolución Francesa, si les gusta un poco la historia, porque antes del sistema métrico decimal, y que todavía tiene vigencia en el sistema anglosajón, por ejemplo, y eso, las medidas que se usaban eran, la pulgada era lo que mide el pulgar del rey Enrique V, no sé, una cosa así. Puede ser Eduardo VIII, pero no, alguno de esos. El codo es también, la yarda es un paso que dio no sé qué rey. El codo era la medida de no sé quién. Hasta hay una medida que es la nariz de uno de los reyes. Entonces, cuando apareció la Revolución Francesa, quisieron tener algo que no hiciera, o sea, la unidad siempre tiene que ser referencia de algo para poder volver a medirlo. Y entonces, una cosa que no había duda y que era independiente completamente de cualquier persona sobre la Tierra, y además que tenía una cierta posibilidad de mantenerse más o menos intacta, era justamente el planeta Tierra. Y entonces la unidad del metro tiene que ver con medir la circunferencia de la Tierra y tomar la 40.000ava parte de eso. De ahí nació o sea, la Tierra tiene 40.000 kilómetros como circunferencia. O sea, un kilómetro es la 40.000ava parte de la Tierra. Esa fue la medida como nació la idea de tomar una unidad que fuera independiente de cualquier persona que estuviera sobre la Tierra. Después se vio que la Tierra no era tan esférica, ni tan perfecta, ni era tan universal la cosa, entonces se fue cambiando por otras medidas. Ahora tiene que ver con algo con la longitud de onda de cierta luz o de alguna cosa que pero no sé bien cómo, pero la idea es que las unidades no dependen de personas o de cosas que se pueden cambiar o morir, sino que tienen que ser cosas que trasciendan a lo largo del tiempo. Entonces lo que se hizo fue un molde de iridio, creo que es el material que menos se hace en la Tierra, y se dijo que ese era el metro patrón que está guardado en París. Bueno, porque fueron los franceses los que se les ocurrió hacer todo este sistema, y el sistema métrico decimal es muchísimo mejor que el que usan los anglosajones, donde tienen que pasarse de pulgadas a yardas, de yardas a no sé qué. No sé si hicieron problemas de física por ahí que vengan de libros de, de Estados Unidos o por ahí. Tienen la fuerza de la gravedad está medida en yardas sobre segundo en lugar de metros sobre segundo, entonces ya cambia no sé qué y no sé cuánto, y las constantes son todas diferentes. Y una anécdota interesante también que pasó alguna vez con la gente de la NASA, que mandaron un satélite a Marte en la Tierra, hicieron todas las cuentas en pulgadas y resulta que el software que estaban usando era francés, y la sonda se les estrelló espantosamente en Marte, porque claro, las medidas que habían usado en pulgadas no coincidían con las cuentas que habían hecho no, o sea, el software había calculado las cosas en centímetros y la gente había hecho las cosas en pulgadas, entonces le habían puesto mucha más fuerza de la que se necesitaba o cosas por el estilo, y la sonda se estrelló perfectamente en Marte y no sirvió para nada.
y cuando fueron a analizar cuál había sido el error, era simplemente que habían utilizado mal las unidades. Así que a eso vamos, que hay una forma de convertir en unidades en otras. En el sistema métrico decimal, pasar de metros a decámetros o de metros a decímetros es muy fácil porque es multiplicar por 10 o dividir por 10, depende para uno, para dónde quiera ir uno, pero es muy fácil que si algo tiene 1 metro son 100 centímetros, si algo tiene 78 centímetros son 0,78 metros, es muy fácil hacer las cuentas con el sistema métrico decimal, que no lo es con el sistema que usan los americanos e ingleses. Pero el sistema de... No está haciendo lo que yo quiero esto. A ver. Ahí está. Sí, sí, por eso, porque estoy tratando de borrar para guardar el próximo, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Están. A ver si me deja. Bueno, no me está dejando borrar. Ahí. Y este. Bueno, dice que ya está limpio, pero bueno, seguimos con el siguiente. Bueno, entonces el teorema este que vamos a ver ahora es el de conversión de unidades. Si yo tengo el segmento PQ medido en la unidad U y el segmento PQ medido en la unidad V, van a ser iguales solamente si U y V son iguales. Pero si no, hay, por suerte, la relación que hay entre las medidas con U y la medida con B, ¿sí? Si acá tengo la recta A y acá tengo la recta B, y este es B y este es U, y tengo que medir este punto, ¿sí? O sea, si tengo que medir el segmento PQ, que es lo que va entre este y este, lo que va a pasar es que en el sistema de arriba va a ser 1, algo, y en el sistema de abajo va a ser 0, algo, ¿sí? Porque es menos la unidad. Entonces es importante que hay que decir en qué unidades que estoy yo midiendo, y la relación esta que hay entre uno y otro es lineal, por suerte, y depende de una constante. ¿Cuál es la constante? Es medir el segmento U en la unidad B. O sea, si yo quiero convertir, si estos son centímetros, por ejemplo, y estos son pulgadas, para pasar de pulgadas a centímetros, lo que tengo que hacer es dividir por 1 centímetro medido en pulgadas. ¿Se entiende? Como eso es un número menor que 1, la medida en centímetros es mayor que la medida en pulgadas. O sea, algo que mide 1 pulgada, lo divido por un número menor que 1, obtengo la medida en centímetros, que es 2,50 y algo, ¿no? O algo por el estilo. Yo, mi manera de recordar cómo es la regla mnemotécnica, digamos, para mirar cómo se hace esta conversión, es que fíjense que lo que estoy dividiendo acá están en la misma unidad, ¿sí? O sea, es importante que cuando quiero medir en una unidad, tengo que usar la otra, y en el numerador y en el denominador tengo que estar midiendo con V. ¿Y a quién tengo que estar midiendo? A la unidad que estoy usando del otro lado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si queremos, vamos a hacer un ejemplo con centímetros y decímetros,
¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. Vos ahí lo que harías es, o sea, ¿qué lado, por ejemplo, en eso que escribiste vos estarías viendo cuánto va a medirte en el sistema B? ¿Y cuánto va a medirte en un sistema que midas con unidad V? Vamos a hacer un Ah, ejemplo. con B. O sea, si yo digo, quiero pasar 3 metros a centímetros, ¿sí? Tengo 3 metros y quiero pasarlo a centímetros, ¿sí? Entonces, quiero ver, tengo que medir, eh, a ver, no, por ahí es más fácil, voy a hacer al revés. 300 centímetros que lo quiero pasar a metros, ¿está bien? Entonces, fíjense que si yo acá sé que esto me da 3 metros, pero acá tengo que dividir por 100 centímetros. ¿Se ve? Sí. Y ahí me está dando, porque la relación, o sea, estos 100 centímetros que estoy poniendo acá es un metro medido en centímetros. Es lo que está apareciendo acá. Ah, o sea, ah, Si yo quiero ver cuántos metros son 300 centímetros, lo que tengo que hacer es dividir por 100 centímetros. Se me van centímetros con centímetros y me queda el 3, pero de metros. ¿Pero por qué me queda de metros? Porque lo que está acá abajo, esto de acá abajo, es un metro medido en centímetros. Cuando lo había empezado a mirar a otro, que les dije hacerlo al revés, ver de 3 metros cómo convertirlo a centímetros, hay que dividir por 0,01, que es un número decimal y sale más feo el ejemplo. O sea, si uno quiere convertir 3 metros a centímetros, hay que dividir a 3 por 0,01, que es lo mismo que multiplicar por 100. Háganse varios ejemplitos con centímetros y pulgadas si quieren. Sirve también para pasar de pesos a dólares si uno sabe a cuánto está el dólar el día de hoy y esas cosas. Porque son sistemas de medición lo que estamos usando acá. ¿Sí? profe, pero tengo una duda, Sí. porque, por ejemplo, si ahí estás diciendo 300 centímetros dividido 100 centímetros, Sí. me queda como 3 pero sin unidad, ¿o no? No, lo que pasa es que la unidad está acá, estás midiendo en metros. Por eso es la unidad de acá. Ah, ¿Está bien? O sea, los 100 centímetros ah, es en cuánto mide. milímetros. eh, no, en realidad, no, perdón, no está bien lo que te dije, pero la idea es que esté 100. No, No, lo que estás haciendo es midiendo en centímetros un metro. sí, no es como en física, esto no es una cuenta normal. Marta le puso los centímetros, pero en realidad Claro, son ya las barritas, digamos. son las barritas, claro. Entonces, A no es ver, como en física que te esperen ayuda que con las lo unidades. borro y lo pongo con la misma notación. Ah, O sea, claro. eh, Bueno, sí, 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 porque claro, entonces no es es, como muy, la cuentita normal es que vemos como confuso. ejemplo de física. 300 medido en centímetros es lo mismo que, bueno, pero tampoco sirve porque las barritas es el problema. 3 en metros, pero acá es un metro medido en centímetros. Esa sería la idea. Que acá la unidad Claro. U la mido con la otra unidad. Sí, en realidad si lo querés hacer en física, abajo pones 100 centímetros y arriba pones 1 metro. Es como Claro, y el que sobrevive es el metro ese, claro. qué Y sé ahí yo. te quedas con eso. Sí, sí, no es, no, yo no, nunca me sale del todo bien, por eso me termino acordando lo que les dije primero, que, que para pasar de, si yo quiero convertir y quedarme con el sistema U, lo que tengo que hacer es medir todo lo demás en B. Y abajo va la unidad medida en B.
Bueno, entonces, vamos a poner en la siguiente diapo las hipótesis de nuestra cosa, ¿no? Tenemos un segmento PQ, pero lo queremos medir en dos medidas, en dos cosas diferentes. A con U sub 0, U y me sale F. O sea, la F es la que me provee el sistema de abscisas para A. Y ahora que ya tenemos el otro teorema, podríamos volver a repetir A acá y el mismo U sub 0, porque así no hago ninguna intermediación. O sea, lo que tengo es sobre la misma A, dos sistemas, U sub 1 y V sub 1. O sea, esta es V y esto es U. Pero empiezan los dos en el mismo lugar. Esto por ahí en este momento resulta un poco confuso, pero hace que la demostración sea un poquito más livianita. O sea, acá cambiamos, estamos en la misma recta y salimos del mismo lugar con el origen. ¿Sí? Pero acá medimos el 1, o sea, este F de U sub 1 va a ser 1, pero F de B sub 1 va a ser 1, algo. ¿Está bien? No sé si se entiende. Si mido con la misma F, B sub 1 es más grande que U sub 1. ¿Sí? Si ahora mido con G, G de U sub 1 va a ser 0, algo y G de B sub 1 va a ser 1. ¿De acuerdo? O sea que tengo que borrar todo esto que puse acá para terminar de escribir bien la hipótesis. Porque acá me sale la G. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a dibujar A y U sub 0 y PQ, cuando me lo traigo a medir, T de P viene acá y hagamos de cuenta que T de Q vino acá. Pero en rojito voy a poner U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4, U sub 5. Y para no emborronar tanto, con V voy a poner a B sub 1 por acá y a B sub 2 más o menos por acá. ¿Se ve? Y acá va a estar el que es igual, o sea, U sub 0, B sub 0 es lo mismo. ¿Se entiende? O sea que mi segmento PQ en el sistema rojo, que es el F, va a ser 4, algo. Y en el sistema marrón va a ser 1, algo. ¿Se ve? Ahora, ¿cómo están relacionados estas dos cosas? Lo que dice el teorema entonces es que la medida de PQ en V, o en U si quieren, da lo mismo, es igual a la medida de PQ en U, me quedó al revés que como lo dije recién, con V medido en U. Y U y V siempre tienen el mismo problema de que se parecen mucho. Hay que hacerlo bien redondito. O sea, las condiciones que tenemos es esta. Tenemos el mismo segmento y dos sistemas con unidades distintas. Entonces, la relación que hay entre los números que son la longitud de PQ en el sistema de unidades de B y la longitud de PQ en el sistema de unidades de U vienen dados por esta relación. El factor de conversión es 1 sobre B medido en U.
Bien, vamos a mostrar un poquito entonces qué es lo que estamos armando. Tenemos entonces a PQ, que es lo que queremos medirlo, solamente que tenemos una F y una G. ¿Sí? Entonces vamos a armar ahora una H que va a ser 1 sobre U. No, con la hipótesis que puse es 1 sobre V. 1 sobre V medido en U. Esperen que tengo que pensar. F estaba medido en U. Esto me va a salir medido en D. Así que... Entonces a G la voy a estar multiplicando por un escalar que es la medida de... es el inverso de la medida de B medido en U. ¿Sí? Entonces, lo que quiero ver es que H y F hacen lo mismo. O sea, toda la demostración es, voy a ver que F y H son la misma función. Entonces, ¿qué es lo que voy a... ¿Por dónde va la demostración? Va por mirar que H preserva los órdenes, que era el punto 1, manda cada U sub I a I, que era el punto 2, y al punto medio de cualquier segmento de A, dado por dos puntos de A, lo manda a la semisuma de los puntos con H. Entonces, como H hace lo mismo que F y el axioma me dice que hay una única F, resulta lo que quiero. ¿Se entiende el esquema de la demostración? Es como el anterior, pero hasta que uno termina de entender qué es lo que está haciendo, no es fácil. Así que miren, esta parte mírenla bien del libro también, porque está muy cuidado. Lo que tiene más feo el libro es que a Cristina se le ocurrió usar letras griegas en esta parte. Y yo prefiero F, G y H, pero bueno, no es nada más grave que eso, porque no estoy acostumbrada mucho a las letras griegas y me imagino que para ustedes peor, porque yo ya les transmito un poco de fobia. Claro, yo no le conozco bien los nombres, entonces por las dudas digo ETA y capaz que era NU, qué sé yo. Entonces, pero me construyo esta H que también sale de A y termina en los reales, pero que verificada sobre estos tres lugares, digamos, hace exactamente lo mismo que F, que ya la tenía. Y si F y H están haciendo lo mismo, el axioma me asegura que son lo mismo y entonces la tesis de mi teorema está bien porque estoy midiendo si mido mi segmento directamente con F me va a dar un número, pero si lo mido usando G pero lo divido por esto me va a dar el mismo número. Esa es la idea de la H, que puedo aprovechar lo que medí con G. O sea, si alguien me pasó todos los datos de una cortina en pulgadas y yo no tengo idea, no me hago una idea intuitiva de lo que son las pulgadas porque no las manejamos, puedo agarrar una regla y volver a medir todo, que eso sería agarrar la F, o puedo buscar cuál es la conversión de pulgadas a centímetros y multiplicar todos los datos que me dio esa persona por ese escalar de conversión, y entonces no tengo que físicamente volver a medir todo, sino que puedo encontrar las medidas en centímetros sin necesidad de volver a usar la regla físicamente. ¿Se entiende? Espero que sí. Sí, pero pues
Bueno, entonces no les voy a terminar la demostración, solamente les doy la idea, vayan al apunte y se fijan que esta H que va a estar en el apunte con letras griegas hace el 1, el 2 y el 3, que es lo mismo que hacía F, entonces F y H son la misma función. Y eso me dice entonces que cualquiera de los dos métodos que yo use para medir la cortina en centímetros, que es ir con la regla y medirla con centímetros, o si me pasaron los datos en pulgadas, hacer la conversión, cualquiera de los dos datos me va a dar el mismo resultado. De los dos métodos, sí. Se podría haber hecho al revés, como poner al revés la Sí, función y poner F ahí. totalmente. A ver, espera. Vos lo que estás diciendo, para no meter la pata, es lo siguiente. Si yo hubiera tenido F acá, el factor de conversión que tengo que usar, como F mide en U, vos querés pasarte a medir en B. O sea, lo que te puse antes, fíjate que es como simétrico. De G. O sea, vos acá vas a terminar midiendo en centímetros y acá vas a terminar midiendo en pulgadas. Acá terminás midiendo en centímetros, siendo que esta te medía en pulgadas, y acá terminás midiendo en pulgadas, siendo que esta te medía en centímetros. O sea, esa sería la idea, digamos. O sea, vos te podés pasar de una a la otra, lo que hay que mirar es justamente que este factor de conversión te use, o sea, lo que está acá está relacionado con la F esta. O sea, A, U, D0 o U0, F. Lo que está esto con esto están relacionados en el mismo sistema. Y esto con esto están relacionados en el otro sistema. A con B con D0 con G. Pero la idea es entonces que uno puede pasar de centímetros a pulgadas con un factor de conversión, pero también puede pasar de pulgadas a centímetros, solo que el factor de conversión va a ser diferente. Ni siquiera es el recíproco del otro, porque es la medida de la unidad de un sistema con el otro sistema, hecho con el otro sistema.